Muy buenas noches y muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio de los viernes. Por supuesto, damos la bienvenida a ti que te nos unes a través de la internet, donde quiera que estás viendo o oyendo este mensaje, bien sea aquí mismo en Houston, en Texas, o en Estados Unidos o en cualquier otro país. Esperamos que nos dejes saber en un comentario desde dónde nos estás sintonizando también, y agradeciéndote que estés parte también de este estudio bíblico. También agradecemos que seas parte virtual de la iglesia al estar estudiando aquí con nosotros, y te damos la más cordial bienvenida. Todos decimos amén. Amén. Bueno, estamos estudiando Filipenses capítulo 2. Ya habíamos visto la primera parte, el capítulo 2, verso 1 al 11, y hoy vamos a estar viendo qué Dios tiene para nosotros en el capítulo 2, versos 12 al 18. No es una porción tan grande, pero como todas las cosas de Dios, tiene bastante para nosotros para aprender del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Le puse por título al mensaje que vamos a estudiar hoy: la iglesia fiel donde Dios produce. La iglesia fiel donde Dios produce. Y cuando decimos produce, hablamos de donde Dios trabaja, donde Dios hace algo, donde Dios está manifestando su poder. La iglesia fiel donde Dios produce. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los primeros versos. Dice, verso 12: por tanto, amados míos, como siempre ustedes han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Los últimos 3 versos los dejamos para leerlos en un momento. Yo, al estar examinando estos versos, por supuesto, como siempre te digo, le busco un título que sea más o menos central en lo que estamos hablando, y yo encontré la iglesia fiel donde Dios produce, donde Dios está produciendo algo. Para que Dios produzca, la iglesia tiene que ser fiel. Para que Dios haga algo, ese ingrediente tiene que haber. Y yo encontré 4 cosas presentes en esa iglesia fiel. Así que si estás tomando notas, te animo a tomar nota o a bajar el app de la iglesia, y ahí pongo siempre las notas, e incluso donde puedes interactuar ahí. Pero 4 cosas vamos a ver en estos versos que acabamos de leer. 4 cosas que están presentes en esta iglesia fiel. Diga fuerte conmigo: yo quiero ser una iglesia fiel. Una iglesia fiel. Entonces vamos a ver qué ingredientes tenían la iglesia de Filipos, a los que Pablo se está refiriendo. Para empezar, en primer lugar, dentro de esas 4 cosas, lo primero es que no dejaban de obedecer. Pablo dice ahí en el verso 12: por tanto, amados míos, como siempre, fíjese la palabra siempre, han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, ¿cuál era la primera cosa que esta iglesia fiel tenía? Que no dejaban de obedecer. Ahora pregunto yo, ¿a quién obedecían? Por supuesto que obedecían al Señor Jesucristo. Obedecían a Pablo como el maestro que les enseñaba,
el apóstol enviado por Dios, y obedecían todas las instrucciones que venían de parte del Señor. Ahí podemos leer una escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 4, un poquito más adelante. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 1 y 2, dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, cómo les conviene conducirse y agradar. Esa es 1 de Tesalonicenses 4, 1 y 2, ¿verdad? 4, 1 y 2. Final del 1 dice: de la manera que aprendieron de nosotros, cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Y el verso 2 dice: porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Cuando preguntamos entonces, ¿qué es lo que esta iglesia fiel obedecía? Porque obedecía siempre. Diga conmigo, obedecía siempre. Obedecía siempre. Ajá. Que estaban obedeciendo. Estaban obedeciendo al Señor Jesús. Estaban obedeciendo las instrucciones. Todo lo que la palabra, escúcheme, dentro del contexto del nuevo pacto. Porque era obvio que si la palabra les decía que hicieran un sacrificio de un animal, ellos iban a responder: ah, pero eso era del antiguo pacto y nosotros estamos en el nuevo pacto. Entonces, como obreros, que dijo Pablo, fieles, debemos de trazar bien o dividir bien la palabra de verdad y saber dónde era para el antiguo pacto y dónde es para el nuevo pacto. Pero ellos sin duda estaban siguiendo las instrucciones de Pablo, que es por decir así, el campeón del nuevo pacto, aquel apóstol a quien Dios le reveló más que ninguno de los otros apóstoles acerca de el nuevo pacto. Entonces, ¿cuál es el primer ingrediente que esta iglesia tenía? ¿Cuál era? Obediencia. Obediencia, ¿verdad? Ellos no dejaban de obedecer u obedecían siempre. Número 2, esa segunda parte, les voy a confesar que yo tengo ya más de 40 años leyendo la Biblia y siempre me había causado, no problemas, pero admiración, pregunta, cuando llegaba a esa parte donde dice, la segunda parte del verso 12 de Filipenses 2, que dice: ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Y antes de conocer del nuevo pacto, yo trataba de acomodar eso a lo mejor que yo podía. ¿Qué significa ocuparme de mi salvación con temor y temblor? Y les soy sincero que no es sino hasta hoy que estaba estudiando a profundidad para este estudio, que leyendo muchísimas versiones, no sé si 20 versiones o más, leí de diferentes versiones de la Biblia, y de entre todas yo entendí esto, y es lo que les voy a compartir. ¿Cuál es el punto número 2 entonces de esa iglesia fiel? Que cuando dice ocúpense en vuestra salvación, en muchas de las versiones dice work out your salvation. Work out nos da la idea de ¿qué? De ejercitarnos, ¿no? De working out, de salir y ejercitar tu salvación. Entonces, la primera cosa que yo noté importante es que ellos no dejaban de estar activos en su salvación. Cuando te dicen, no dejes de ejercitarte, entonces quiere decir que, hablando de tu cuerpo, quiere decir que no vas a estar ahí ocioso, sino que vas a estar activo.
¿Me estoy dando a entender? Dentro del cuerpo, ejercitarlo quiere decir mantenerlo activo, estar siempre al día. Ahora, ahorita es enero, ¿verdad? Casi todas las metas están funcionando todavía porque apenas es como el día 4. Entonces, ¿alguien propondría ejercitarse físicamente? ¿Y con qué se va a ejercitar? Ayúdame. ¿Qué le va a ayudar a ejercitarse? ¿Con qué? Pues sí, dígame algún tipo de ejercicio. Eso es lo que... Caminar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo al caminar nos ayuda? Bueno, la resistencia o los pasos que damos en contra de esa caminata, el caminar es la fuerza. ¿Cómo más la gente hace ejercicio? A ver, ayúdame a predicar. ¿Alguien hace ejercicio? Digo, porque... A ver, bicicleta. Hay una bicicleta para hacer ejercicio. Cuando hace ejercicio en la bicicleta, usted está venciendo esa resistencia que los pedales ofrecen. ¿Sí me estoy entendiendo? Y yo mencionaba que un gimnasio, ¿verdad? Pero de pura imaginación, ¿verdad? Porque... no te creas, o sea, mire, yo cuando estaba en México no había la oportunidad de un gimnasio, pero mis amigos y yo hacíamos pesas. ¿No llegaste a hacer pesas, Jaime? ¿Cómo las hacíamos? A ver, ayúdame. Cemento. De cemento, ¿verdad? 2 botes llenos de cemento y un tubo. Esas eran pesas tremendas. Entonces, ¿para qué sirven las pesas? Para ejercitarte, y esa resistencia que las pesas te ofrecen, entonces es lo que te ayuda a ejercitarte. ¿Sí me estoy explicando hasta ahí? Entonces, este verso, por fin, después de más de 40 años, me dio a mí una luz tremenda de lo que en mi punto de vista, fíjense cómo digo, en mi punto de vista, yo no digo que sea el único, pero en mi punto de vista me deja saber lo que dice, porque dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando yo leí esto en más de 20 versiones diferentes, entendí que lo que quiere decir es que esta iglesia no dejaba de ejercitar su salvación, pero que para ejercitar su salvación hacía falta una resistencia, y que la resistencia era el temor y era el temblor. O sea, era el acechamiento que ellos estaban recibiendo. No es, yo por mucho tiempo decía, ¿cómo? No me chequeaba, es lo que le estoy diciendo, no me chequeaba que yo fuera a ocuparme de mi salvación teniendo temor de Dios. Porque si me estoy explicando, no me daba testimonio con lo que tengo dentro de mí, que como si yo amo a Dios y Dios me ama, y entonces yo voy ahora a tener temor para ocuparme de mi salvación. ¿Sí me explico? No me daba testimonio. Al estudiar este pasaje, por fin yo estoy en paz, y así se los comunico. Porque yo lo que vi en esta iglesia fiel, una iglesia que no dejaba de ejercitarse en su salvación, pero las pesas para ejercitar su salvación era el temor y era el temblor que venía de parte de los que se oponían al evangelio. O sea, ellos estaban luchando contra esto. Yo quiero recordarte que nosotros al estar en Cristo estamos tranquilísimos acá, pero para ellos decir que eran cristianos era que su familia los abandonara, era que sus padres les dijeran, ¿sabes qué? Aceptaste el cristianismo, ya no eres parte de nuestra familia, para nosotros te moriste. En sus negocios los echaban fuera, siempre los estaban amedrentando. O sea, esa era la vida que ellos estaban enfrentando, y en medio de todo esto, dice Pablo, ustedes hagan cuenta que ejercitan su salvación, porque por más que la gente les pone terror, y de hecho una versión dice con fear and terror, con
temor y terror. Terror, ¿por qué? Porque a muchos de estos cristianos los estaban aventando hasta los leones. O sea, ustedes han oído de los mártires de la iglesia, cómo ellos sufrían, pero en medio de todo eso, ellos luchaban, diga conmigo, luchaban contra esas oposiciones que causaban terror, causaban temor, causaban miedo, pero que eso les servía para tener una salvación más firme. Cuando queremos empezar a ejercitarnos, ¿a poco no es cierto? Como que no queremos, ¿verdad? Como que cuando ya hemos dejado mucho tiempo, así como ahorita, y que queremos volver a empezar a ejercitarnos físicamente, el cuerpo como que no quiere. Pero a medida que dominas eso y vas resistiendo más y vas dominando la resistencia, entonces se hace un piece of cake, ¿verdad? Se hace más fácil cada día, porque al final tu cuerpo vence más fácil la resistencia. En cuanto a la salvación, ellos al resistir continuamente todos estos ataques de temor, ataques de terror, ataques de amenazas, ellos fortalecían su salvación. Entonces, aquí surge una pregunta, una gran pregunta. ¿Cuáles son tus oponentes? ¿Cuáles son tus adversarios? ¿Qué es lo que en tu vida está causándote que no avances en Cristo? Vaya, a veces esos oponentes pueden ser hasta los de tu misma casa, ¿no? Así dice la Biblia. Tus enemigos a veces son los de tu propia familia. O a veces el oponente mayor lo vemos cada día en el espejo cuando nos levantamos, y no es la suegra, sino que somos nosotros mismos, que no queremos, que batallamos, que todavía el yo quiere descansar más de lo que debiera. Entonces, punto número 1, esta iglesia no dejaba de obedecer, o era siempre obediente. Punto número 2, esa iglesia fiel no dejaba de ejercitar su salvación. En otras palabras, no dejaba de vencer la resistencia. Diga fuerte conmigo, ellos vencían la resistencia. Amén. O sea, cualquier cosa que se nos quiera oponer, mis amados hermanos, hay que levantarnos y ocuparnos de nuestra salvación, ejercitar nuestra salvación contra todo el temor, contra todo temblor, contra amenazas, contra críticas. Hay gente que lo critican y ya no viene a la iglesia, ¿verdad? Dice, no, ya me criticaron, ya para qué. No, tienes que levantarte. Hay gente que no le echan porras. Y una vez vi un posting que decía, yo no ayudo a mi esposa, así se llamaba el posting. Y dice, dentro de ese posting leía que el esposo era el que escribía ese, dice, no, yo no le ayudo a mi esposa porque una vez tendí la cama y ni me dijo gracias. Y entonces ese posting se trataba de, no me tiene que dar gracias porque yo duermo en esa misma cama. O sea que si yo arreglo la cama, entonces no es para que me toquen una campana. Ay, mira, qué bien. Pues deberías de haberlo hecho hace mucho, ¿verdad? Shame on you, que no lo hacías. Que te dé vergüenza, ¿verdad? Pero entonces, en Cristo también, hermanos, a veces que decimos, no, pero nadie me dice que voy haciendo bien, y se ve que mejor me regreso. No, resiste contra toda adversidad. ¿Alguien dirá amén? Amén. Porque estos de esa iglesia fiel no dejaban de ejercitar su salvación, aún en medio de todas esas fuerzas. Yo espero que le haya quedado algo claro. ¿Aprendió algo en esta noche? Espero que le haya quedado algo claro de esa resistencia. Ellos ejercitaban su salvación en contra de todas estas resistencias que estaban contra ellos. Entonces, número 3, es muy importante aquí. El verso 13 dice, perdón, porque Dios es, diga, Dios es. Dios es. Fíjese lo que hace Dios. Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Número 3, esta iglesia fiel no olvidaban que era Dios en ellos. Diga, Dios en mí. Dios en mí. Esa es la parte importante. Cuando tú y yo sentimos que no podemos seguir adelante, que no podemos avanzar, que no estamos llegando a ninguna parte, no te olvides, es Dios dentro de nosotros. Ellos no se olvidaban. Mira el verso 13. Porque Dios es el que en ustedes. En otras palabras, lo que Pablo les estaba diciendo, no se olviden que es Dios en ustedes quien produce. Dios, fíjese esta parte tan importante. Dios en nosotros produce. A ver, dígalo conmigo. Dios en nosotros produce. Dios está produciendo algo. ¿Qué es lo que produce? Dice, en otras palabras, eso que producía Dios en ellos, haga de cuenta que es la energía que ellos necesitaban. Era como si dijera, es Dios quien los energiza a ustedes. Es Dios quien les da la energía a ustedes. Y entonces, en ese punto, amado hermano, creo que la vida en Cristo es mucho más placentera y mucho más victoriosa. Porque no voy solo. Cristo vive en mí. Y Cristo dentro de mí me energiza. Me da el poder, me da fuerza. ¿Para qué? Hay tres cosas que vamos a ver ahí dentro de ese punto número 3, que ellos no olvidaban que era Dios en ellos quien los energizaba para, número 1, para querer. Diga, para querer. Para querer. Pero no es del querer de té de querer y té de adorar, es el querer hacer lo que tenemos que hacer. Diga fuerte, hay cosas que tengo que hacer. O sea, esto no es si quiero hacerlas. ¿Cuántos saben que sí? Hay que levantarse, ¿verdad? Al trabajo. Hay que cumplir con las obligaciones. Y igual en Cristo hay cosas que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió a cada uno de nosotros, a cada uno. Y a cada uno nos dejó una asignación dentro de su propósito eterno. Fíjate, no necesariamente alguien dirá, no, pues es que yo soy esposo, yo soy carpintero, yo soy chofer y cumplo mi asignación. ¿Está bien? ¿Está bien? Dentro de esa parte cumplimos cada quien nuestra asignación como esposos, esposas, hijos, etc. Pero aparte de esa asignación familiar, vamos a decirla, hay una asignación espiritual. Y cada uno tenemos una. Entonces aquí no hay con que, no, pero a mí no me tocó, yo llegué tarde a la repartición. No. El Dios no tiene a nadie tarde porque Dios es Dios omnipotente y conoce a cada uno de nosotros. ¿Alguien dirá amén? Amén. Entonces, no se olvidaban, dentro del punto número 3, no olvidaban, esta iglesia fiel, no olvidaban que era Dios en ellos quien los energizaba, número 1, para querer hacer lo que debían de hacer. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos han leído el Evangelio del Señor Jesús y han visto a Jesús? O sea, lo hemos visto en las páginas, es lo que te quiero decir. Al leerlo, vemos a Jesús predicando, sanando, ¿sí me explico? O han visto películas, o han visto rollos cortos. Ahora, ¿cómo ustedes han visto la actitud con la que Jesús cumplía lo que el Padre le encargó? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué ven en la actitud de Jesús? Una alegría, ¿verdad? ¿Qué más? Él manifestaba compasión. Que el mismo Dios lo energizaba. Él estaba siempre, él no andaba arrastrando los pies, es lo que les quiero decir. Al cumplir, sí, porque ¿cuándo han visto a alguien arrastrando los pies en el trabajo, en la casa y donde quiera, ¿verdad? Ya esto tiene el piso todo rayado ahí.
Pero lo que te quiero decir es que cuando Cristo andaba haciendo el trabajo, hay incluso la séptima parte del librito que tenemos que se llama Mi Vida Nueva. Algunos no han visto esto porque es una parte que le edité ya al final. Pero en esa última lección yo hago notar, porque son los últimos capítulos de Juan, y yo hago notar que aún en la cruz, Cristo tenía total control de todo. Tú sabes que en las películas nos lo han pintado todo ensangrentado así, yendo ahí que apenas podía, pero eso no es lo que tú lees. Él iba caminando por ahí, las mujeres llorando y llorando, y él les dice, hey, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Y vas con la cruz y vas regañando gente ahí todavía. Eso es tener control. Amén. Y luego está en la misma cruz y ya ahí crucificado, dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. O sea, arreglando asuntos que debía de arreglar aún ya estando clavado en la cruz. Eso te lo cuento, mi amado hermano y hermana, para entender que Jesús cumplía con gozo la asignación que Dios le dio, a pesar de que era muy súper grande. Y a pesar de que tenía que pasar por todo eso que tenía que pasar, él reconocía que él lo que hacía, lo hacía de parte de Dios. Y es más, que no hacía nada, ni hablaba nada que el Padre no le dijera. Entonces, esta iglesia, punto número 3, no olvidaban que era Dios en ellos quien los energizaba para querer hacer lo que debemos de hacer. Y número 2, para hacer. Ahí dice, lo están leyendo, verso 13. Dios es el que en vosotros produce así el querer, ¿qué más? Como el hacer. Diga, el querer y el hacer. El querer y el hacer. Hay muchos que nomás quieren, ¿verdad? Pero dice, quiero declarármele a esa muchacha, y pasan como 40 años y nunca se le declaró. No, pues ya, ¿para qué? Como dijo el gallo. Entonces hay que querer y hay que hacer. Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Pero hay una tercera cosa que Dios produce, y yo lo pude notar esto en las versiones amplificadas. Pudimos meter la versión amplificada. Hay una versión que le pedí a Rocío que nos la pusiera, de Filipenses 2. Sí, yo creo que la ponemos toda así como la puse ahí. Pero ahí dice, entonces mis amados, como siempre han obedecido mis instrucciones con entusiasmo, dice, como dice ahí, no solo en mi presencia, pero mucho más en mi ausencia. Fíjese esto, continúen to work out. Esa es la palabra que a mí me llamó la atención. Continúen ejercitándose en su salvación. Esto es, fíjate lo que dice, lo va a explicar. ¿Qué es work out your salvation? ¿Qué es ejercitar tu salvación? Dice, es cultivándola, trayéndola a un full effect. ¿Qué entenderíamos cuando dicen full effect? A ver, aquellos que... ¿Un qué? Efecto máximo. Un efecto máximo, tradúcemelo. A toda máquina, no, a todo lo que da. A todo el esplendor. Amén, trae tu salvación a todo lo que da. ¿Cuántos les gusta eso? Me gusta. Amén. Y luego dice, activamente persiguiendo madurez espiritual. Activamente, siempre estoy persiguiendo, ¿qué cosa? Madurez espiritual. No lo que me va a hacer menos maduro, sino siempre activamente lo que me hace más maduro. Dice, con all-inspired fear and trembling, con un temor y terror. Eso es lo que te digo que por mucho tiempo a mí, yo tuve que investigar todo esto, pero esta es una de esas versiones. Dice, usando serious caution. ¿Cómo dice? Así, un gran cuidado, ¿verdad? Un serio cuidado y un
una crítica self-evaluation, una crítica evaluación de ti misma, de ti mismo, para evitar caer o para evitar cualquier cosa que pueda ofender a Dios o desacreditar el nombre de Cristo. Hay otro verso, ¿verdad? El otro verso era el que quería leer. Ahí está. Porque dice, hagan todo sin murmuraciones o cuestionando, contiendas, dice la otra, cuestionando la providencia de Dios. ¿No conocen gente que dice, estoy enfermo, ¿por qué será? ¿Será que Dios ya no me quiere? ¿Será que Dios ya no me ama? Estás cuestionando la providencia de Dios. Y Dios no es así, Dios es un Padre, amén. Amén. Y entonces dice, para que ustedes puedan probar a ustedes mismos que son sin falta, no sé esa palabra, sin mancha, vamos a decir, ¿verdad? Inocentes e incontaminados hijos de Dios, sin mancha, y aquí, en medio de una generación, es lo que va a leer acá, que está moralmente chueca, es lo que está hablando. La generación está moralmente chueca, pero yo quiero que note eso. La generación donde vivimos, o sea, la gente, el mundo, la sociedad, está moralmente chueca, pero no es que caminan chueco. No es que tú los ves y dices, ay, qué chuecos. No, aparentemente son gente normal, que trabajan, pero moralmente están torcidos, es lo que está hablando ahí. Y dice que también, y espiritualmente están pervertidos. Esta generación está pervertida. Pero tú dices, pero yo conozco gente que lleva a sus hijos a la escuela, va al trabajo junto conmigo, pero acuérdate que es espiritualmente. No es que así en cuanto a la persona es la que está pervertida físicamente o ni siquiera ni mentalmente. Esto es espiritual. ¿Por qué está pervertida? Porque siguen en el camino de Adán, que solo pensó en el yo. Y cuando pensamos en el yo, Dios se queda fuera de la ecuación. Y entonces eso es estar pervertidos espiritualmente. Pero luego dice, entre los cuales ustedes se ven como luces brillantes. No se alegra de eso. Dice, entre los cuales, entre esa generación, ustedes se ven como luces brillantes. Y luego lo pone entre paréntesis, beacons shining out clearly. O sea, unos rayos de luz que brillan muy, muy brillantemente. Pero otra vez, esto es espiritualmente, ¿eh? No es que tú y yo somos un flashlight y andamos ahí encandilando gente. No, pero espiritualmente la gente por eso te mira y te dice, hay algo en ti. No sé qué es, pero hay algo en ti. Y ese algo es esa luz que Dios ha dado a todos los hijos de Dios. Dice, en el mundo, ustedes brillan claramente en el mundo de las tinieblas. Ve como dice ahí, de las tinieblas. Holding out and offering to everyone, dándole o ofreciéndole a cada uno la palabra de vida, para que en el día de Cristo ustedes se regocijen. No, perdón, en el día de Cristo yo me regocije. Yo tengo una razón de regocijarme grandemente, porque no corrí mi carrera en vano, ni he trabajado en vano. Y no me salió el verso que buscaba, pero está bien, se los explico. Porque en esa versión, y yo creo que es la amplificada. ¿Ves? Te puse la amplificada, ni me recuerdo ahí. Pero en The Amplified, en la versión amplificada, dice que Dios, en este punto número 3, ellos no olvidaban que era Dios que en ellos los energizaba para querer, para hacer, y luego este punto número 3 dice, para crear en ellos un deseo de servir a Dios. Dios en nosotros produce el querer, produce el hacer y produce el deseo de
de cumplir lo que Dios nos ha dado. Habrá alguien que se regocija en esta noche. Y por último, este es el punto número 4, y lo acabamos de leer ahí. Dice, regresemos a Filipenses 2, verso 14, dice, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Cómo era esta iglesia? Punto número 1, acuérdate, dijimos, no dejaban de obedecer. Punto número 2, no olvidaban que era Dios en ellos quien los llenaba de energía para querer hacer y para desear cumplir. Y, número 2, no dejaban de ejercitar su salvación. Número 3, no olvidaban que era Dios en ellos. Y número 4, hacían todo sin gruñir, sin discutir y sin murmurar. No lo dice así la Biblia, esa es versión mía. Pero que no andaban murmurando, ¿verdad? No andaban de gruñones. Cuando había que hacer algo, pues se hacía. Y sin tener que, ¿y por qué el famoso, y por qué nomás yo? ¿Y por qué nomás a mí? Y a mí siempre me cae el manto. No. Ellos lo hacían. Amén. Sin discutir, sin murmurar, porque sabían que lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo para Dios. Amén. Y esa es la gran diferencia, hermano. Por eso cuando alguien le pregunta que usted dónde se reúne y usted dice, no, yo voy ahí a la iglesia del hermano Medina, usted está muy mal diciendo eso, porque la iglesia, yo no tengo ninguna iglesia. Y por eso cuando se ofreciera hacer algo, dice, no, pues acabo que es para el hermano Medina, si puedo lo hago y si no, pues como quiera, ¿verdad? Porque acabo el hermano, buena onda, me la pasa. Pero la iglesia no es de ninguno de nosotros, amén. La iglesia es del Señor Jesucristo. Amén. Yo aquí nada más sirvo. Yo aquí nada más soy un servidor. Pero cuando hacemos algo en la iglesia del Señor Jesucristo, no es en la iglesia del hermano Medina, es en la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y eso nos debe de llevar al punto clave de que todo lo debemos hacer, como dice ahí, sin murmuraciones, sin contiendas. Conclusión. Esto, amados hermanos, estos 4 puntos que acabamos de ver aquí, otra vez, díganme ustedes para ver si los apuntaron ahí. ¿Qué cosa hacía en esta iglesia, Phil? No dejaban de obedecer. No dejaban de ejercitar. Obedecer, ejercitar su salvación. Ajá. No olvidaban. Dios en ellos, es el punto ahí. Lo clave es no olvidar que Dios en mí, Dios está en mí energizándome, ¿verdad? Y luego, número 4, Hacían todo sin gruñir, dígalo así con todas las letras, ¿verdad? Pues para que no que vaya a quede salir un grabado. gruñido, se oye más entero, más directo, sí. Sí, más sabroso, sí. Sí, sin gruñir, sin discutir, sin murmurar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían así? Porque era para el Señor. Ahí se acaba todo argumento. Es para el Señor. Ni siquiera lo hago para el hermano, para la hermana. Cuando tengo que dar un ride a alguien, yo pudiera decir, ay, este hermano que siempre, esta hermana que siempre. Pero eso es cuando creo que lo hago para ese hermano, para esa hermana. Cuando lo hago para Dios, lo hago con todo gozo, amén. Porque entonces realizo que lo estoy haciendo para el Señor. Concluimos entonces, cuando esa iglesia actúa así, esa iglesia, como dice ahí el verso 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Esa iglesia, amado, está saliendo a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa iglesia que resplandece está saliendo a la luz. ¿Por qué? Porque está tomando el entendimiento de que Dios en nosotros es el que vive en nosotros y quiere manifestarse a través de nosotros, y todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Él. Entonces, eso hace a una iglesia resplandecientes, hijos de Dios. No se olvide, en el Espíritu. No es, sí, porque después un esposo va a llegar ahí a la casa. Hijita, no te noto que estás echando luz.
¿Qué te pasó? ¿Ya te apagaste, vieja? Y no, es en el Espíritu. Es en el Espíritu que somos resplandecientes. Por último, el último verso, bueno, el verso 16 dice, asidos de la palabra de vida. La palabra asidos quiere decir agarrados, en nuestro español, agárrense, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Agarrados de la palabra de vida, hermanos, es agarrados del mensaje que hemos recibido. Y por eso tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué entra a mi vida? ¿Qué permito? Si tú oyes algún mensaje en YouTube o en Facebook y ese mensaje te pone dudas sobre tu fe en el Señor Jesucristo, te pone dudas sobre tu congregación, te pone dudas, tú debes de cuestionar eso, porque tú no estás para que te pongan dudas o para que te desanimes. Tú estás para que te profeticen y te animen a seguir adelante. Y no estoy diciendo que te soben el lomo ni nada por el estilo. Si hay pecado, es pecado y hay que arrepentirse. Pero el oír la palabra de Dios es para edificación, para exhortación, para doctrina, para ayudarte y animarte a servir a Dios con más fuerza. El último verso, entonces, los últimos dos, 17 y 18, dice que este entendimiento de esta iglesia fiel, como Pablo lo manifestaba, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. ¿Qué querrá decir Pablo ahí? Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. ¿Alguien me dice qué entiende que Pablo decía que a lo mejor le pasaba? Se lo digo en español. Y si me dan chicharrón, hermanos. Eso es, o sea, lo dice bien adornado. Hasta parece que una pupusa así en miel y todo el acoyote ese que trajo la hermana y todo. Pero dice Pablo, y aunque me den chicharrón, aunque sea ofrecido sobre el sacrificio, eso es lo que está diciendo ahí, y servicio de vuestra fe, por predicar al Señor Jesucristo, por predicarles el mensaje. Fíjese lo que dice Pablo, me gozo. No, ahí sí de plano cualquiera dijera, ya sabía que estabas loco, hermano. Ahora sí que dice que si te das chicharrón, te gozas. Que si te matan, te gozas. Pero eso es lo que está diciendo. Me gozo, y luego dice, y me regocijo con todos ustedes. Y allí ya entran los demás. Y no, fíjate, ya me estás metiendo a mí entre tus cosas. Pero la verdad es que cuando tienes este entendimiento de la iglesia fiel que vive esas 4 cosas que acabamos de ver ahí, de verdad que te importa el reino de Dios y su mensaje. Y dices, aunque tenga que ser ofrecido en libación sobre el sacrificio, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Y luego el verso 18 dice, y ustedes también deben de gozarse de que esto sucediera. Fíjate el grado de ¿cómo se dice? De altura de estas palabras que Pablo está hablando. Son palabras mayores, son palabras de gente que ha crecido en la fe. Porque los que estamos tierritos decimos, uy, no, me da miedo. Como cuando metes el dedo gordo al agua y dices, ay, está muy frío, con el puro dedo gordo lo chequeaste. Pero a medida que vas avanzando en Cristo, vas entendiendo que Cristo es primero y que segundo también es Cristo y tercero sigue siendo Cristo. O sea, entendemos que Cristo es todo. Hoy yo espero que haya podido impartir algo a tu vida en este estudio. Yo espero que
déjame hacer una encuesta chiquita. ¿Cuántos vieron el posting de una predicación que puse el lunes del apóstol Gustavo Lara? ¿Alguien lo vio? Ok. Nada más 2. Porque no estoy pidiendo si lo oyeron, nomás se lo vieron. No lo vieron. ¿Sí lo vieron? Sí, sí lo vi. ¿Sí lo vieron? Okay. Sí, pues es lo que estaba diciendo primero, si lo vieron. Y luego dice, ¿cuántos lo abrieron? Ya va a ser otras manos. ¿Cuántos lo oyeron? Una parte, ya va a ser otras manos. Yo les aconsejo oírlo, porque en ese es un poderoso mensaje donde tú vas a encontrar que dice que todo lo que Dios nos ha dado ya está dentro de nosotros. Y entonces el trabajo de los maestros en el nuevo pacto no es tratar de grabarte algo, no es tratar de meterte algo, sino es activar lo que ya está dentro de nosotros. Entonces, en estas verdades que te he compartido, no es que te las estoy poniendo de afuera hacia adentro, sino ya están ahí. Esas verdades ya existen. Y lo que hacemos los maestros del Nuevo Testamento es buscar que se activen en ti, para que tú y yo podamos decir en este día, yo quiero ser esa iglesia fiel, que vive para el Señor Jesucristo. Puede ir un fuerte amén en esta hora. Así que así despedimos a la audiencia, cada persona que donde quiera que estés y nos estés escuchando, que tú también decidas ser esa iglesia fiel para servir al Señor Jesucristo. Todos decimos amén. Amén.